Muchas granjas y familias se dedican a la cría de aves de corral. Los más populares y extendidos fueron y seguirán siendo los pollos de engordes, también llamados broiler o doble pechuga. En muchas granjas se pueden encontrar pollos de engorde de colores variados, como es el caso de los pollos de engordes peruanos o mejorados. Estas aves se distinguen por una tasa de crecimiento asombrosa, en ocasiones superior a los pollos blancos de engordes comunes, como el cock o el rock, entre otras variedades blancas, por lo que son apreciados por muchos criadores de aves de corral. Echemos un vistazo más de cerca a este tipo de ave de engorde mejorado. Si te gusta este video, apóyanos con un like, y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte para que disfrutes todas las semanas de la información que estamos subiendo para ti que te gusta el mundo avícola. El pollo de engorde peruano es reconocido por su excelente calidad en varios países. Este pollo pertenece a la categoría de carne y huevo más demandadas en países como Perú, Colombia y Estados Unidos, entre otros, y están creciendo rápidamente. Tienen indicadores de productividad notables. En las primeras etapas de crecimiento, un pollo de engorde mejorado puede ganar de 50 a 60 gramos de pesos al día. Este tipo de pollo de engorde se distingue por una estructura bastante fuerte, con un cuerpo alargado. Tienen una espalda y pecho ancho. La cabeza no es muy grande, pero los huesos son bastante fuertes y los músculos suelen estar bien desarrollados. Los pollos de engorde peruanos son aves con buenas cualidades decorativas. Su plumaje es muy brillante en ocasiones y llama la atención. En cuanto a la piel, se puede encontrar desde el color amarilla hasta la de color blanca o pálida. Estas hermosas y prácticas aves se distinguen por su alta productividad. Por lo tanto, muchos avicultores y familias reproducen estos pollos de engorde de colores mejorados en sus granjas o casas. Por supuesto, los buenos indicadores de rendimiento de las aves dependen en gran medida de las condiciones en las que se mantienen. Los pollos de engorde de colores deben estar adecuadamente alimentados y equipados con un gallinero de alta calidad especialmente para ellas. En cuanto al resto de las características de estas aves, destacan las siguientes. El mayor peso de los machos adultos con el cuidado adecuado pueden alcanzar los 7 kilogramos y las hembras 4 kilogramos respectivamente. Cuando los pollos de engorde tienen un mes, pueden pesar entre 800 y 1000 gramos. Este es un muy buen indicador. La mayoría de las veces los pollos de engorde de colores o llamados mejorados se envían al matadero cuando cumplen los 2 meses o suelen ser sacrificados en casa. En este punto las aves pueden pesar de 2 a 2.5 kilogramos. Las ponedoras de pollos de engorde mejorado tienen una excelente capacidad de reproducción de huevos. Por esta razón es fácil reproducirlos en grandes cantidades, lo que hace que los pollos de engorde peruanos o mejorados sean aún más demandados y útiles en las granjas. Estas aves también se caracterizan por una buena tasa de supervivencia de individuos jóvenes. Esta cifra es del 98%. Por supuesto, este nivel es el caso si las aves están debidamente cuidadas. Los pollos mejorados o de colores son reconocidos en muchas partes del mundo por sus productos finales de la más alta calidad. Esta carne de ave contiene un gran porcentaje de proteína animal y vitaminas, y más cuando son criados a campo abierto o alimentados con los mismos desperdicios orgánicos de las granjas, fincas o casas. Sé que muchos se preguntan qué razas dieron origen al pollo criollo mejorado, y en este video vamos a tratar de descubrir un poco sus orígenes. Estos pollos de engorde no es catalogado como una raza definida e inclusive no es admitida como raza en la Asociación Americana de Avicultura, por lo que se define como un híbrido, producto del cruce de varias razas o pollos criollos, sin una raza establecida. Y debido a que esta variedad de pollo de engorde es tan demandada en muchos países, todavía en la actualidad se siguen sumando más variedades en su genotipo. Principalmente se debe reconocer que las variedades de híbridas criollas o nativas han jugado un papel fundamental en lo que hoy conocemos como pollo mejorado o pollo de engorde peruano. Sin embargo, existen otras variedades de raza de pollo de engorde de colores variados en otros países. Los representantes de cada una de ellas difieren en ciertas apariencias, colores de plumaje, comportamiento y otros parámetros. Conozcamos algunas de estas otras variedades de pollo de engorde de colores.
Los pollos de la famosa raza Red Brother. La tasa de supervivencia de los animales jóvenes de estos individuos es bastante alta. Crecen hermosas y rápidamente si se mantienen con alimento de buena calidad. Los pollitos comen menos y son más resistentes a varios tipos de enfermedades que los pollos comunes de engorde. Pollo Master Grade. Los representantes de esta raza se distinguen por su naturaleza tranquila y pacífica. La raza se desarrolló en Francia. Los pollos de engorde Master Grade pueden mantenerse tanto en jaula como en el piso de algodón. Cerca de los 6 meses los machos pueden alcanzar los 7 kilogramos y las hembras 4 kilogramos respectivamente. Pollos de engorde raza Saso. Los criadores franceses desarrollaron pollos de engorde de colores de esta famosa raza. Los pollos son de estatura pequeña y de cabeza compacta, pero al mismo tiempo se caracterizan por un pecho ancho y fuerte, con patas gruesas. El pico de estos representantes de la misma raza es de tamaño pequeño y la piel es de color amarillento. Un gallo adulto puede pesar hasta 7 kilogramos y una gallina 4 kilogramos. Pollos de engorde Tetra HB Color. Estos son pollos de engorde caseros híbridos de carne de plumaje marrón. El vigor de esta ave es medio, por lo general se crían para producir carne premium de alta calidad. El producto cárnico final se distingue por su excelente sabor. Esta raza no necesita grandes cantidades de alimento, además el alimento puede ser económico. Durante 70 días las gallinas pueden alcanzar 2.5 kilogramos y los machos 3.5 kilogramos en promedio. Si mantienes esta ave de corral libremente, al final producirán carne jugosa y sabrosa. Pollo de cuello desnudo o también llamado pirocos. Los representantes de esta raza se distinguen por un cuello rojo en el que no hay plumas. Inicialmente esta raza se crió activamente en Hungría, Rumania y Alemania. Por supuesto, no puede dar tanta carne de calidad como la raza de engorde Saso, pero todavía se le considera uno de los mejores pollos domésticos. El peso de los machos adultos puede alcanzar los 3.5 a 4 kilogramos y las gallinas de 2.5 a 3 kilogramos. Pollo de engorde raza tricolor. Las aves de esta raza se pueden distinguir fácilmente de otras aves domésticas. Tienen una cabeza pequeña mientras que el cuello es bastante fuerte y robusto. El crecimiento de estos individuos es modesto y el cuerpo a menudo se estira horizontalmente. La raza tricolor se mantiene perfectamente en pies, ya que tiene un excelente esqueleto y piernas fuertes. El color de estos individuos combinan varios colores diferentes. Es por esta característica que esta raza adquirió su nombre. En la mayoría de los casos, el plumaje de esta ave consiste en tonos rojos, negros, grises y amarillos. Hay otros momentos en que las plumas de los pollos tienen otra combinación de colores. Continuemos. En cuanto al cuidado que necesitan los pollos de engorde mejorado o peruano, no es difícil, pero esto no significa que no necesiten ningún tipo de mantenimiento. Los pollos de esta variedad necesitan la debida atención, sin los cuales su productividad no complacerá la demanda del avicultor. Consideren lo siguiente si tienen o crían pollos de engorde mejorado o peruano. Es importante limpiar el corral donde están las aves y la cama o piso de manera oportuna. Las aves deben vivir todo el tiempo aseadas, de lo contrario pueden enfermarse. Durante el día la temperatura no debe caer por debajo a más 2 grados, ni elevarse por encima de más 27 grados. La cama debe estar seca y limpia. El corral debe tener iluminación de brillo medio y se necesita mayor brillo solo en aquellas áreas donde se encuentren los comederos. Los pollos de engorde peruanos no solo deben comer bien, sino también beber agua limpia. En el gallinero es necesario colocar recipientes donde siempre haya agua fresca. Además es recomendable colocar agua tanto en el gallinero como en el área al aire libre donde frecuentan los pollos. Se debe tener mucho cuidado con las corrientes de aire dentro del gallinero. De lo contrario, las aves pueden enfermarse gravemente y morir. Es necesario monitorear constantemente las condiciones y comportamiento de las aves. Si las aves comienzan a enfermarse, debes comunicarte de inmediato con el veterinario y separarlas del resto de las aves sanas. Ya para finalizar puedo decir que la mayoría de los avicultores están satisfechos con estas aves.
A la gente le gusta el hecho de que los pollos de engorde mejorado son altamente productivos, pero no requieren un mantenimiento complejo ni costos elevados, pudiendo obtener muchos huevos y carne deliciosa de ellos. Y además tienen una excelente inmunidad. Los avicultores no notan ninguna desventaja grave para estas aves de engorde. Los pequeños inconvenientes son causados solo por el hecho de que hay que vigilar constantemente que las aves se muevan y caminen menos. De lo contrario, aumentan de peso más lentamente. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.